Radio, la señorita Micaela Pitaluga y la señora Nadia Pitaluga, que muy bien administran los contenidos, y vaya usted a buscarlos también en lapatriadaweb.com.ar, hacerse de esa riqueza. Vamos a darle la bienvenida a quien ya está sintonizadísima en el 102.1, el antenón de FM, La Patriada, esta radio que nos abraza, Tarimita, que supimos construir los liliputienses, que intencionamos darle algún tipo de discusión a Gulliver. ¿Y dónde será que nos está llevando el wifi? Acá, allá, lejos, cerca, los lugares más recónditos de todos los universos, en fmlapatriada.com.ar, y Fisgonero, que con mucho ahínco, audacia y valentía, tan tempranito enciende la pantalla y se sube al canal de YouTube de la radio, donde se enciende un acalorado debate. Meterse allí, tenemos todas las vías de comunicación abiertas, el chat del canal, por supuesto, para el intercambio, 11 22 34 96 72, número de WhatsApp, va de nuevo, 11 22 34 96 72, por supuesto que en las redes de la radio. Y que se comente, se contraopine, se reflexione la cosa en esta propuesta, donde la puerta de entrada va a ser un paseo por las tapas de los diarios, no para estar informadísimos ni saber todo lo que hay que saber a esta hora de la mañana, sino para ponderar cómo viene esta propuesta del menú mediático, y a partir de allí meternos un poco más hondo, ir un poco más profundo en las dos patas que sostienen este esquema económico, donde se valoriza, ¿no?, la riqueza que se produce, por supuesto, en la economía real, valorizándose en el sector financiero, por supuesto, y la pata energética, y cuánto juegan entre ellos, ¿no?, cómo se van componiendo las distintas facciones del capital y sus tensiones a partir de esta mirada sobre lo financiero y lo energético. Y sobre esa mesa, por supuesto, vamos a tener muchos condimentos, porque tan necesaria para la comprensión es la historia, el mundo laboral y, por supuesto, un cacho de cultura. Borón, bom. ¿Qué más decir? Esto, que vale todo tipo de aportes, Activa el WhatsApp, un audio, una foto, nos cantás una canción. Hacenos saber que estás ahí, vale la prueba de vida, vamos a alquimizar la cosa. Y para completar, tenemos que saludar a Jorge Drexler. Drexler nos escucha todas las mañanas, cuando no lo saludamos se ofende, y es quien compuso el temazo de apertura de Bocha de Data. Así que buenos días, Jorge, para vos también. Ahora sí, completamos acto inaugural, y previo a la que nos toca, esta murra a la tapa de los diarios, vamos a entrar en calor y escucharnos un temita. Ajustamos salvavidas y nos abrazamos a los flota para iniciar la navegación del día de hoy por estos ríos de tinta y sentir el rugir de los tigres de papel. Vamos a arrancar por el diario Clarín. Viene con su organización tradicional, título principal, imagen de tapa, 3 recuadros a la derecha y los destacados junto al logo. Título principal para Clarín es: por no querer tratar el presupuesto, el PRO acusa al gobierno de visión autoritaria. ¿Cómo se impone en la agenda esta batalla campal? Así vamos a definir entre el gobierno y lo que queda del PRO, ¿no? Este PRO residual, que da pocos indicios de sobrevida si uno ve cómo quedan parados los jugadores. De hecho, la propuesta de Mauricio Macri, pongo un equipo, sentémonos a negociar, no prosperó, fue ninguneada una vez más por el gobierno. Y si nos remitimos a cómo se va a configurar esta suerte de alianza, que es en definitiva lo que se está discutiendo de cara a las legislativas, más allá de la agenda de las sesiones extraordinarias, donde al gobierno claramente lo que le importa es eliminar las PASO, y por eso mete el título ficha limpia, que hay que decir, no es el que presentó Silvia Luz-Penato por el PRO, tiene sus modificaciones para dejar afuera a Cristina Fernández de Kirchner. En esa atención por la agenda legislativa, lo que se trasluce en definitiva es la batalla campal por cómo se van a armar las listas. El PRO está muy apurado por cerrar estos acuerdos,
y el gobierno tiene más tiempo. En esa distancia que hay entre los plazos sucede esto. Mauricio Macri diciéndole, sentémonos, esta es mi gente, y del otro lado ni respuesta. En la imagen de tapa, un choque que es justamente el título subordinado del margen inferior, porque sin registro ni seguro y con 52 multas sin pagar, chocó y volcó en Palermo una persona de 30 años y la foto es realmente impactante. En el primer recuadro de la derecha aparece el caso Nisman y el título es 88 personas caminaron esa noche por la escena del crimen. Bueno, ya le pone escena del crimen, con lo cual uno asocia directamente con la palabra asesinato, la carga sobre las 88 personas. Está claro que todo el manejo de la situación, cuando se lo encuentra muerto al fiscal, bueno, muchos puntos oscuros al respecto, pero ninguna de estas cosas determina asesinato. Ni la cantidad de personas que pasan por ahí, ni la manipulación del cadáver, ni haber tocado la escena de la tragedia o la escena del crimen, para decirlo en términos estrictamente policiales. Lo cierto es que nada de esto da cuenta de que haya sido un asesinato y está más que probado el suicidio del fiscal y lo que nos dejó, ¿no? Eso, un Pablo Dugan. Eso es lo que nos dejó, en definitiva. Lo peor que nos dejó fue un Pablo Dugan. Puede ser récord la demanda de energía y alertan por posibles cortes. Todo lo que está pasando alrededor de los títulos sobre el informe de Camesa, le vamos a hacer una autopsia porque realmente está confusamente traducido en general. Ya de movida te digo, si ves la mayoría de los títulos que proliferan por estas horas en los portales, se habla de una posible importación de energía en caso que suban más las temperaturas, aumente la demanda, prevén un pico de demanda. No, todo esto ya pasó. Digo, ayer estuvimos muy lejos del pico de demanda. ¿Cuántos? Vamos a ver los números exactos, cuánto es el pico de demanda y cuánto se espera, y las importaciones ya están sucediendo. De hecho, Brasil ayer aportó 1.700 mega constante en hora pico al sistema. Vamos a ver todos estos números para tratar de entender con más claridad por dónde viene el asunto, ¿no? Que, bueno, los caminos terminan en la misma palabra, ¿no? Negocios. Negocios. Es un gobierno que todo el tiempo ve el negocio. Puede ser récord, esto ya lo leí, puede ser récord la demanda de energía. E interesante el recuadro inferior porque traza un paralelismo entre Adorni y Francos. Clarín, en un modo verano total, dice parecidos y diferentes. Encontraré las 7 diferencias a Adorni y Francos. Los dos hombres que hablan por Milei y sus características. Se dice que Francos es más conciliador, más político y que Adorni es más picante. Esto dice hoy el diario Clarín en la tapa. Si vamos a los destacados, vamos a encontrarnos con deportes, porque tiene que ver con el regreso de Montiel a River, que festejan las gallinas, Millonarios, como te sienta más cómodo a vos la denominación. Y también Josefina Scaglioni con imagen de tapa, porque va a filmar, no, ya filmó, con Jennifer López y Diego Luna, el beso de la mujer araña. Y así completamos hoy la tapa del diario Clarín. La Nación. Fíjate vos que va por otro lado completamente distinto. Hoy La Nación, que suele jugar en espejo con Clarín. O sea que ya por lo pronto tenemos una agenda desordenada en términos de título informativo. Dice, el gobierno en alerta por el sistema eléctrico ante las altas temperaturas. Desde junio que estamos con el gobierno en alerta por las altas temperaturas. La imagen de tapa es vecinos armados, las advertencias de un barrio, ponen carteles y dice estamos armados, ojo con nosotros. Aparece la dictadura chavista hoy en La Nación porque acumula 83 nuevas detenciones arbitrarias y ahora ya es el chofer de Corina Machado. Y me permite una risita. A ver, no voy a meterme en la crítica al gobierno de Maduro, menos en términos comparativos con lo que fue Hugo Chávez. No voy a ejercer una defensa de ese gobierno al que interpreto lo veo como bastante torpe, pero es tema de ejercicio soberano de los gobiernos. Digo, en definitiva, Nicolás Maduro ganó las elecciones
No secuestró a Corina Machado y ahora aparece el chofer y es gracioso. Digo, es tan gracioso como Nicolás Maduro adelantando la Navidad al 31 de octubre. Bueno, dato, ascienden en la DGI al equipo que protegió a Báez y López. Y ese no es el dato. El dato es el interés particular que tiene la Nación por seguir, ¿no? La réplica de esta batalla que... campal en los medios, en el Congreso, que se da entre La Libertad Avanza y el PRO, el capítulo AFIP. Y el capítulo AFIP es oscuro, porque ahí están los espías, en ebullición, ¿no? Estos carpetazos de quién tenía la lista que protegía a los Kirchner, en realidad era una lista de persecución, en la gestión de Abad. Luego ahora se habla de que Vázquez asciende a... dos de que escondieron estas listas. Es realmente muy confuso en un juego donde todos son malos, básicamente, ¿no? Un juego donde todos son malos. Pro fustigó a Milei por no debatir el presupuesto, tendencioso también, ¿no? Digo, muy macrista el título. El Pro fustigó y no se ve a un Pro fustigando al gobierno realmente. Lo que se ve es, en todo caso, a la inversa, un gobierno fustigando al residual del PRO, ¿no? Tenemos a Bullrich del otro lado, a Montenegro del otro lado, Nacho Torres, Chubut, Entre Ríos, dispuestos a fundirse en el gobierno libertario. Luis Juez, copándole Córdoba, la principal parada al macrismo. ¿De qué fustigación me está hablando usted, La Nación? Aprueban un plan de 300 obras en los trenes, abarca todas las líneas de carga y pasajeros, hay 45 trabajos en marcha por la emergencia. Interesante ver cómo se financia y dónde salen estas partidas. Aparece Federico Redondo en el destacado de tapa. La declaración es: Messi puede jugar hasta los 45 años. Redondo es compañero de Messi en el Inter y básicamente dice eso de su compañero. Hay que ver si su compañero quiere jugar hasta los 45 años, es la pregunta que me surge en diálogo acá con La Nación. Y también Chile, parece la Bristol, Chile, invadido por argentinos, esperan 500.000 turistas. Bueno, ahí está, 500.001, porque Mr. Maglio acaba de volver de Chile, tiene unos relatos fascinantes que pintan claramente qué es lo que está sucediendo. No sé cuánto tardaste en cruzar la frontera. ¿Y cuándo fue el quilombo del despacho y las valijas y el colapso? Para la vuelta, no, claro, para la vuelta imposible. Bueno, y así completamos también hoy el diario La Nación. Página 12, tengo página 12, que el título principal agarra por el mismo camino que La Nación, porque dice: el infierno tan temido, las velitas, dice, después de un año con brutales tarifazos y ganancias récord para las empresas del sector energético, el gobierno advierte que con la suba de las temperaturas en varias regiones del país podría crecer la demanda y derivar en cortes de luz. Los especialistas marcan la responsabilidad oficial, ya que Milei suspendió la construcción de 2 centrales térmicas licitadas por el gobierno anterior. Todo mal está en este título. Ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. Se agudiza el conflicto en Asindar. La UOM paralizó la planta ante la amenaza de nuevos despidos, suspensiones sin goce de sueldo, dramático, ¿eh? Sector metalúrgico que sigue en picada, porque también vas a ver cómo reflejan los portales cierta recuperación industrial y sumamente heterogénea. Y si hay un sector de capital intensivo que realmente da trabajo y supo ser apalancamiento para el desarrollo, es el metalúrgico, no tan asociado a la industria automotriz, a lo que fue el modelo de desarrollo propuesto por Arturo Frondizi. Digo, muy discutible, ¿no?, en términos de modelo de desarrollo, pero en definitiva ahí discutíamos modelo de desarrollo, no una reprimarización acelerada de la economía. Al ritmo del verano, el dólar paralelo subió a 25 pesos y alcanzó su mayor valor desde septiembre. Fíjate vos que recién aparece en página el Frente Financiero, ya recorrimos 3 diarios. Marca así como dato menor que el dólar subió 2%, que es el ritmo de crawling peg de un mes en un día. Pero lo más dramático es ver el panel de las acciones y los bonos argentinos, todo en rojo en el día de ayer.
Ayer todo en rojo. Signos de agotamiento de fiesta, ¿viste? Cuando decís, uy, el boliche está vacío, está todo tirado, todo en la pista, acá no quedó nadie. Bueno, puede ser una foto porque ahora salió otro DJ que estaban todos en el baño tomando falopa, cogiendo, no sé qué, vuelven todos a la pista. Eso también puede estar pasando. Pero lo cierto es que ayer se secó la plaza, rojo total, se despegó el blue, el MEP también arrancó al alza. Vamos a mirar ahí qué es lo que puede estar pasando, cuáles son las explicaciones posibles frente a esto. Como todos los martes, nos trae columna de Rodrigo Fresán y referido a esta tensión entre lo que supo ser el PRO y la Libertad Avanza, lo traduce Página como un vínculo más que tóxico, ¿no? Y dando alguna paridad entre los espacios. Y cuando se dan esta suerte de rounds, lo que uno tiene que ver es quién se va imponiendo. Digo, no todo el tiempo estar leyéndolo como la lucha de titanes. No hay titanes. No hay titanes. Hay dos espacios políticos y uno morfándose claramente al otro. En el pirulo, lo que llamamos pirulo de tapa, que es quizás lo más identitario que guarda Página de sus orígenes, bueno, refiere a la persecución contra la actriz Cecilia Roth a partir de su crítica al gobierno libertario, la embestida, ¿no?, del ejército de trolls. Y ayer lo involucran a Fito Páez porque circulan esta foto de Fito, Cecilia Roth y Fidel Castro, y dice que a ella le molesta mucho que se difunda esa foto y le hicieron circular en redes, y esto cuenta hoy el pirulo de tapa de Página 12. Y en los destacados, una lucha que no para, y refiere al cierre del Conti, al desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos tan costosa emocionalmente, y la gran pregunta son las obras de León Ferrari, de Yuyo Noé y Carlos Alonso, que están en el Centro Cultural Conti y que son patrimonio de los argentinos. Así también hoy completamos Página 12. Económicos. Va de negocios. Título principal. Hoy viene ordenadito, tiene un título, un rojito abajo, un recuadro. Picadito, pero legible. Economía enfrenta otro test y debe refinanciar vencimiento en pesos. Hoy abre la licitación, se va a dar a conocer mañana a las 4 de la tarde. ¿Y qué espera Economía en esta licitación? Que entren, que apuesten los bonistas que cobraron la semana pasada, los que se llevaron los 4.400 palos, el gran vencimiento del acuerdo que consagró Martín Guzmán, que esa guita vuelva, ¿no?, en inversiones en esta licitación donde sale el gobierno a buscar financiamiento en el mercado de capitales local. En rojito, el INDEC, que difunde hoy el dato de inflación. También a las 4 de la tarde lo da a conocer el INDEC, que dicen las consultoras. Las consultoras dicen 2,5, 2,9. En ese rango se mueve. Compromiso de Javier Milei de desacelerar lo que se llama crawling peg, esta devaluación mensual que tiene como un techo el 2%. ¿Y por qué? Bueno, ahí también trasluce la tensión que se vive en el frente financiero entre los fondos extranjeros y los fondos locales. ¿Por qué? Porque desacelera el crawling peg y hace más atractiva la tasa en pesos. Si el dólar se mueve menos, te conviene un plazo fijo, y eso es el carry. Ahora, ¿qué dicen de afuera? No, tenés que levantar el cepo. Me quiero ir, cuando me quiera ir, me quiero ir. Bueno, también, ¿no?, cómo se vive o cómo se refleja esta tensión entre las facciones del poder económico real, y esto cómo se refleja en esto que para Bae es un mal día en el mercado porque cayeron los bonos y el Merval y subieron los dólares financieros. Titulito, ¿no? Pero que refleja en definitiva esta discusión entre las facciones del sector del capital. Alertan sobre un pico de demanda de energía por la ola de calor. El PRO vuelve a tensar con el gobierno y lo acusa autoritario. Con diputados de vacaciones, la mesa de diálogo se posterga
Bueno, ¿cómo? Entonces se posterga la mesa de diálogo, pero hay diputados para las sesiones, para abrir el periodo de sesiones extraordinarias. Hay algo ahí que no termina de cerrar. A Karina Milei y Martín Menem, que están de campaña en Mar del Plata, esto ya para terminar de comerse a Montenegro. Guillermo Montenegro, que en esto de cruzar de vereda se comió altos carpetazos, le tiraron con de todo durante todo el fin de semana, justamente por el coqueteo con los libertarios, y así también terminamos el recorrido por BAE. Cronista. Título principal. Por expectativas de menores bajas en las tasas de Estados Unidos, cayeron fuerte los bonos y las acciones de Argentina. Es una de las explicaciones que más se repitió ayer en la City porteña para explicar por qué todos los paneles operaban en rojo, se despertaron los dólares paralelos, etcétera. A ver, las tasas en Estados Unidos vienen bajando desde septiembre y acá hubo un rally alcista que no se condice con esta explicación. Sí, vamos a ver cuáles son las otras, otras explicaciones para dar cuenta de este fenómeno que no aparece con mucha relevancia en la agenda mediática, pero una vez más, brutales caídas ayer en el sector financiero. Dice también Cronista que Economía sale a captar 1,5 billones, 1.700.000 con bonos y letras del Tesoro con vencimiento a corto y mediano plazo. Esto es lo que te decía, abre esta licitación hoy, la cierra mañana y lo que espera es que vuelvan esos 4.400 millones de dólares que pagó la semana pasada. Fíjate vos, este título, la industria repuntó a fin de año, pero hay dudas sobre 2025, lo que te decía, ¿no? Aparece este indicador de producción industrial que da cuenta de un crecimiento del 0,4% mensual. En mi barrio eso se llama estancamiento. Si es 0, ya no hablamos de crecimiento. Y así todo ver qué pasa, por ejemplo, con la metalurgia, ¿no? Lo que marcábamos en la tapa de página, este conflicto tan agudo con la UOM y sus pensiones, ni más ni menos que en Asindar. Bueno, trae también una columna, un editorial de política de Mariano Beldic. Dice la estrategia 2025 para que la libertad avanza. ¿Por qué? Perdón, voy a leerlo bien. Porque la libertad avanza no quiere una coalición para competir en las urnas. Interesante el desafío de responder esta pregunta que ya viene con una hipótesis o lo da como confirmado. No quiere una coalición para competir en las urnas. Y este es un planteo novedoso, porque hasta ahora lo que se escuchaba era que Milei o al gobierno le convenía demorar esa decisión y que el PRO estaba más apurado. Acá ya se incorpora la idea de que es la Libertad Avanza la que no quiere una coalición con el macrismo, para decirlo correctamente, más que el PRO. ¿Pueden seguir subiendo las acciones energéticas? Se pregunta Germán Fermo. Pobre Germán Fermo debe haber escrito esta columna durante el fin de semana previo a la brutal caída, sobre todo de energética, fíjate vos. Edenor, transportadora de gas del sur, justo tuvo mala leche Fermo. Le tendría que haber llamado para decir no la publiques hoy. Y voy a un destacado de etapa que me parece muy interesante. Dice el dueño de IRSA, es Elstein, que IRSA es la dueña de los shoppings, de todos los shoppings, del Alto Palermo, del DOT, de Unicenter, ¿qué más? Pasó al Corta. Gran jugador del real estate, del desarrollo inmobiliario local, junto con Constantini, digo, de los predios de Casa Amarilla, de todo el terreno hidrovía, digo, top. A1 diría Florencia Arrieta. Bueno, se compró una minera de oro, un yacimiento de oro que va a reactivar como proyecto argentino, un jugador local. ¿Sabes cuánto pagó por la mina de oro? 6.600, 6 millones y medio de dólares. 6 millones y medio de dólares. O sea, 6 millones y medio de dólares por un yacimiento de oro. Ya se había comprado la de Emiratos Árabes, también la Challenger Gold, se lo compró por 6 palos.
Otro yacimiento de oro por 6 palos y por IMSA se pagó 7 palos. Argentina está de remate. Los 6 millones de dólares vale una de las casas que se quemó en Malibú. O sea, una casa que se prende fuego así y desaparece en Malibú vale lo mismo que un yacimiento de oro para tener alguna dimensión. Porque vos decís 6 millones de dólares, qué sé yo cuánto es. Yo cuento a billetes de a 100 pesos. Lo mío es contar billetes de 100 pesos. Qué sé yo cuántos son 6 palos verdes. Nada, para comprarte un yacimiento de oro, nada. Si acá vendemos todos los equipos, Maglio donde vive, resignamos los sueldos, que en 6 meses nos compramos una minita, se abre la colecta de bocha de data, vamos todos por el oro. ¿Quién está, al 11 22 34 96 72? En el chat de YouTube que está que arde, subite también ahí en nuestro canal. Que esta es la forma de transitarla, donde tenemos que estar en FM La Patriada, hoy hasta las 10 de la mañana. 15 minutos nos separan de las 9 de la mañana y momento de pasar lista. ¿Quién anda por acá? Inés García. Hola, Inés. Muy buen día, lista, preparada para escuchar una bocha de data. Arrancó el canal de YouTube. Pou. Estoico ya, Pou, firme, va a tener que tener certificado médico cuando falte. Hola, Luciana La Patriada, buen día, acá esperando la bocha, los saltos y revoleando la remera en la vereda. Lucho Saco dice, hola Luciana, un saludo a Les Boches, a Jorge, a Maglio. Creo que le toca estos días y está acá para cumplir con la segunda quincena de enero, si es que la segunda quincena de enero cumple con nosotros, ¿no? Porque tenemos ese trato hecho con la segunda quincena de enero. Y agregó a otro, a él o a la Troll, que cumple penitencia en estos días por aquí. Sí, saludemos a la Troll, que la mandaron acá, ¿viste? Es como cuando te mandan a limpiar el baño. ¿Qué te toca hacer? Limpiar el baño. O sea, andá ya al canal, a molestar al canal de La Patriada. Pedro Fidel Parenti, buen día Pedro, buen día Luciana, equipo de La Patriada y Boches. En la fiesta de la Papa en Córdoba, las chicas lo atendieron al intendente de Villa Dolores y sus funcionarios, el locutor quedó pagando, saludos. Qué interesante tener video, podríamos ayudar a la difusión de estas cosas, pequeños actos performáticos que hacen a la descarga del pueblo. Miguel, buen día reportándome, muy bien como corresponde, don Miguel reportándose. Carlos Urmente, hola Carlos, buen día. Hay pequeños actos de rechazo al gobierno, no se le vaya a escapar la tortuga al poder real, algo tangencial, pregunta, abrazo. Bueno, en tanto lo repliquemos, ¿no? Una gota con ser poco, con la otra se hace aguacero. Gabriela Gajero, hola Gaby, buen día Luciana, saluda. Carlos Urmente suma, ayer escuchaba al delegado de Asindar, qué interesante, la lucha que viene planteando, no habla de la comunidad organizada, ¿no? Lo plantea, ¿no? En términos individuales. Bueno, a ver cómo es ese debate. Vamos a tener por acá a columnista especializado, ¿no? A un delegado de base, una promesa, estoy spoileando. Hoy nos toca otro, hoy nos visita otro, nuestro historiador, el mejor contador de todas las historias. Pero así tendemos sobre esta mesa esos componentes que tanto juegan con nuestra propuesta, así que a meternos con el mundo sindical que viene siendo, ¿no? Viene apareciendo en nuestros debates esa suerte de reclamo que tenemos ante, más que la siesta, ya directamente es un pernocte eterno de la representación y por supuesto exceptúo a esto a ciertos y no todos referentes de la CTA. Acá en el WhatsApp, activando al WhatsApp, vamos al 11 22 34 96 72. Está Diego que nos dice: hola Luciana, los subsidios que le dan a las empresas para compensar la falta de energía eléctrica aparece como positivo en los índices de producción. Abrazo, nos dice Diego. Aparece como positivo en los índices de producción. Claro, en los balances. O sea, si lo contabilizan en los balances como ganancias. ¿Estoy entendiendo bien la pregunta? Me falta comprensión de texto. Los subsidios, claro, les pagan. Ellos ahorran energía y les pagan. Esto finalmente no prosperó, Fracasó totalmente porque las empresas pedían $55.000 por hora de ahorro. O sea que no hay compensación. Sí, hay algunos beneficios directos
pero se aparecen como positivos. Sí, sin duda, si es un saldo a favor, se incorpora en los balances, si esa es la pregunta, y si no, vale una ampliación. Beto, hola Beto de Liniers, buen día Bochense, es interesante la propuesta de la colecta para comprar una mina de oro, y si nos compramos entre todo una mina de oro, si nos ponemos las pilas, las pilas gigantes y nos compramos una mina, resto para hacer una así. Juntemos firmas para ponemos de a cuánto. Luquita por cabeza, ¿llegamos? Con un esfuercito. Nos ahorramos un par de birras, ponemos 10 luquitas. ¿Mucho? Tenemos que juntar 6 palos verdes. Para nosotros es imposible, pero esto es realmente un vuelto. 6 palos verdes por una mina de oro es realmente un vuelto. Yo podría poner algo, pero me tienen que asegurar que hay pepas. No, porque no entendiste nada, Beto. No, estamos de remate de sí, un abrazo. No entendiste nada, porque acá no es ponerla a producir. No queremos la mina para ponerla a producir. Nadie quiere ningún yacimiento minero en Argentina, ¿no? En Argentina. Por lo pronto y por ahora para ponerlo a producir. De hecho, tenemos una cordillera que está hecha de cobre. Y no reventamos nada. Chile gana $30.000, $35.000 anuales por el cobre que produce y tenemos la misma cordillera. Litio, boom del litio. ¿Cuántos proyectos literos activos te crees que hay? 3. Provincias que tienen completamente vedada la producción de la minería. ¿Cuál es el negocio entonces? ¿Por qué se compran los yacimientos? Pagan 6 palos verdes y empiezan a jugar con la cotización internacional del commodity como instrumento financiero. Ese yacimiento se transforma en un instrumento financiero y vos tenés un plafón para las apuestas donde lo empezás a hacer cotizar en bolsa, lo bajás, lo subís, la famosa timba. No es más que un componente más de esta timba. Hola, ¿quién más anda por ahí? ¿Hay alguien por ahí? Hola. Luciana, sos lo más grande que hay en la radio. Beatriz de General Roca. Beatriz, muchas gracias por ese mismo, Beatriz, pero también es un dato falso. Mira, Barragán, Chirino, Negro Salaza, son todos más grandes que yo. Tampoco quiero ser, creo que tengo la misma edad que Manu, debo tener la misma edad que Manu, ¿no? Sí, más o menos. Doy esa, no me mientas, Soy más grande que Manu. Que Lauti seguro, que Manu soy más grande. Que Di Pierri, insignificante los años que soy más grande. Muchas este por el mimo y para eso, a mimarnos, a que se produzca, ¿no? Este saumo colectivo a partir de reflexiones. Que ladre esta jauría al 11 22 34 96 72. Prendete, subite al debate que arde en el chat del canal de YouTube. Qué bueno que está este Bocha de Data, modo verano, colonia de vacaciones. Dale, escuchá, relajá. Radiografía del sector energético, título que se impone hoy en todos los portales y tiene que ver con un dato concreto, es que ayer trascendió un nuevo informe de Camesa. Camesa realiza estos informes periódicos sobre sus proyecciones, ¿no? Tanto de temperatura como de demanda del Sistema Interconectado Nacional de Energía, para evaluar, ¿no? Si está la energía disponible, cómo se compensa, cómo van a ser las distintas vías de generación, con cuánto cuenta. Esto se llama la potencia disponible es cuánto cuesta, con cuánto cuenta, para decirlo correctamente. Potencia, cuánta energía hay disponible para alimentar esa demanda esperada. En este informe, Camesa advierte una demanda por encima de la potencia disponible, con lo cual dice voy a tener que importar en caso de que se cumplan estas temperaturas, dice. Van a subir las temperaturas, esto va a suceder a partir de la tarde de hoy, a sensaciones térmicas cercanas a los 40 grados, y a partir de eso no voy a tener potencia disponible, con lo cual voy a tener que importar. Eso es la información que circula en todos los diarios. Ese informe es un informe de la semana pasada elaborado respecto a esta, o sea, ya tiene varios días.
Vamos a ver qué sucedió ayer en el Sistema Interconectado Nacional mientras todos los diarios publicaban el informe de Camesa donde alertaba lo que podía suceder con temperaturas de 40 grados. Y esto es lo que quiero marcar, porque ayer el termómetro acarició los 32, los 33, a las 2 de la tarde, por poco tiempo. Podemos decir que la temperatura fue de 30 en el horario pico, ya a la noche estaba cerca de los 27. Y en el día de ayer, con una demanda que tampoco es una demanda pico, porque el sistema exigido está en los 29.000 megavatios hora, y ayer se estaban consumiendo en este mismo pico, ¿no? En el de temperatura de 32, 24.000, se estaba importando bocha de energía. Se estaba importando de Chile, de Paraguay, de Bolivia y de Brasil. Y curiosamente le estábamos mandando energía a Uruguay, poquito, ¿no? 100 megavatios hora. ¿Pero esto por qué? Porque Uruguay se jacta de tener autoabastecimiento a partir de energías renovables, y las energías renovables por característica intrínseca no pueden garantizar ningún autoabastecimiento porque son intermitentes, ¿no? Entonces sí, bueno, grandes baterías, las pilas gigantes donde puedes guardarlas son súper contaminantes y blancos, con lo cual me parecía el dato curioso por esto que enarbola, ¿no? Uruguay respecto a su autoabastecimiento con renovables. Más que para cuestionar Uruguay, para cuestionar energías renovables como el reemplazo, ¿no? de los combustibles fósiles. Dicho esto, volvemos a ver el sistema interconectado. Decíamos que estábamos importando de Chile, muy curioso importar de Chile. ¿Por qué? Porque en el sistema interconectado nacional, si vos no necesitás alimentar grandes centros urbanos, la generación está garantizada. Imagínate que tenés toda la generación de la represa del Comahue en la Patagonia, Mendoza tiene sus represas hidroeléctricas. Entonces, ¿por qué importar de Chile si en esa región está completamente garantizado el abastecimiento? Bueno, porque la tormenta del fin de semana en Mendoza, y esto tampoco está reflejado en ningún medio, inundó 2 centrales hidráulicas, las destruyó, las turbinas, todo quedó, la estación transformadora, ¿no? Porque hay que pensar, la turbina se enciende por el mecanismo, el agua mueve esa turbina empieza a generar ese calor, y ese calor se transforma en energía que la tenés que transformar a megas, ¿no? Por supuesto, bueno, ahí ya es más complejo, hay que ser ingeniero eléctrico, no es mi caso, pero la turbina genera ese calor y esa energía que se transforma, ¿no? Para poder ser inyectada en las líneas de transmisión. Se rompió todo ese cableado, todo ese cableado que es muy difícil de reconstruir, sobre todo si lo que pasó fue una inundación, agua que sigue trabajando, incluso después de tener ya mojado todo, sigue laburando el agua, es muy, muy costoso, con lo cual hay que preguntarse ahí, gran interrogante, qué va a pasar ahora con el abastecimiento de la región de Cuyo a partir de la salida de operaciones de estas 2 centrales hidroeléctricas de Mendoza entre el sábado y el día de ayer fue esto. Eso explica la importación de Chile. Ahora bien, Bolivia nos estaba mandando en la zona de los 100 megavatios hora también poquito, Paraguay 300 y pico, y Brasil nos estaba mandando 1.800 megavatios hora. Sorpresa te da la vida que Lula te está rescatando. Y Lula te está rescatando cuando todavía no siquiera tocaste el pico de demanda. Ni siquiera lo tocaste. Otra vez, 24.000 megavatios hora para una temperatura de 32 grados. Va a empezar a subir hasta los 40. El sistema puede estar exigido hasta pico máximo. Fue el verano que pasó, 23, o sea, del 23 al 24, no, del 22 al 23, ¿te acordás? Que hubo ola de calor, unas olas furiosas de calor que incluso se extendieron hasta marzo. Ahí fue el récord histórico y allí se consumieron por encima de los 33.000 megavatios hora. Y el sistema, presentó, por supuesto, diríamos, toda la zona de Caballito, Capital Federal, centro conurbano con mucha demanda, ¿no? Centro del conurbano Moreno, La Matanza, Lanús. Y acá vamos, quizás, al punto nodal del sistema energético, porque hasta ahora lo que vemos son un informe Camesa de la semana pasada que se traduce como se puede en los medios de comunicación. Incluso algunos dicen, vamos a tener que importar, como si esto fuese dramático. Bueno, ayer traíamos el 10% de la matriz energética estaba alimentada con importaciones. Ya pasó esto ayer.
en un país que tiene generación de sobra, todos los recursos naturales, hidráulica, nuclear, renovable. Después Mauricio Macri, que es un negoción, todos se ponen parques eólicos. Querés hacer plata, ponete un parque eólico, le vendés a Camesa que te lo compra sí o sí, porque tiene la obligación de comprártelo 10 veces más de lo que vale generar energía con agua. Bueno, tenés de todo. Y el problema es las líneas, y las líneas sobre todo en los nodos, lo que se llama en el sector nodo crítico, que son los centros urbanos de mayor consumo y sobre todo la zona AMBA, donde el anillo eléctrico, la línea que entra y sale de AMBA, porque las líneas de transmisión eléctrica, a diferencia de un gasoducto, pueden ir y venir. Entonces Camesa administra, dice, bueno, le pido más a Tucha. Bueno, a Tucha no me des tanto porque tengo que entrar a las renovables que tienen prioridad de despacho por el acuerdo con Macri, entonces a Tucha bajá. Eso hace Camesa a vivo, permanentemente. Digo, ese 24/7 no puedes pestañear. Digo, estás en esa. Se te rompe una máquina, compensas, las líneas van y vienen, entonces Camesa dirige ese tránsito. El problema es que Buenos Aires tiene ese anillo mediante el cual recibe buena parte de toda la energía que después distribuye el sistema interconectado en todo el país, que llega... está fuera buena parte de Santa Cruz y todo Tierra del Fuego no están en el sistema interconectado nacional, por eso vos tenés grandes territorios patagónicos sin energía eléctrica. Otro comentario que cierro. Sistema interconectado nacional. Bueno, entonces el anillo de AMBA no le entra ni le sale un vatio más porque concentra la que viene de Atucha y de Salto Grande. Hidráulica, la nuclear, y además tiene la generación térmica, toda distribuida, por ejemplo, la central térmica de Manuel Belgrano, muchas centrales térmicas en el primer cordón, segundo cordón del conurbano. Esto que se menciona mucho ahora como causa, ¿no? Y que no se hizo la licitación o que se canceló la licitación que había otorgado Sergio Massa, la que se conoce como TERCONF, esta licitación por $4.000 millones para construir centrales térmicas chiquitas, justamente en el nodo crítico, para no tener que salir ni entrar de Buenos Aires, que la dio de baja este gobierno. Bueno, también era una solución coyuntural. Porque generación térmica es una generación cara respecto a la hidráulica, la nuclear. Lo que hay que hacer son las líneas. Digo, la generación es el sector más rentable. Nosotros acá lo hemos dicho mucho. La generación está convalidada, tiene precio de mercado, es en dólares. Se paga fortuna la generación de vatios eólicos, la térmica también, las compensaciones que le dan por máquinas viejas, todo un negocio, les dan el combustible gratis porque el combustible de las térmicas se los da Camesa. Generación es un negocio. ¿Cuál es el problema? En transporte y distribución, porque eso es tarifa, está regulado, está intervenido por el Estado, por supuesto que está intervenido para que no vaya por adelante la inflación ni tampoco por adelante el dólar, para que no te sea un componente inercial, para eso se regula, está en la naturaleza la regulación. Y permanentemente esta discusión, las tengo pisadas, por eso no invierto. También empresas que tienen otros activos no regulados, ¿no? Además de tener el transporte y la distribución, como es el caso de Edenor, que es del Grupo Manzano, que es dueño del holding íntegra, que es energía, medios de comunicación, restaurantes en Punta del Este. Con lo cual, digo, también esto tiene, ¿no?, el proceso privatizador, que a partir del desmembramiento pareciera que Edenor es una unidad de negocio sola, entonces que sus ganancias o su rentabilidad debiera considerarse en tanto los aumentos convalidados por el Estado. Esta es una radiografía mucho más cercana de lo que sucede en el sector energético, sin tocar todavía las temperaturas máximas y sin acercarnos siquiera al pico de demanda. Punto 1. ...19 pasan de las 9 de la mañana y es un gustazo para mí saludarlo a él, al cronista del pueblo, Super Walman. ¿Cómo estás, Walman? ¿Qué tal? Buen día, Luciana Glester. Buenos días a la ausentada de Bocha de Data. ¿Cómo se encuentra esta mañana de uno de los días más calurosos de este floreciente 2025? Bueno, en términos relativos, podemos decir que hemos pasado calores más intensos. Bueno, eso desde ya, pero
independientemente de eso, vamos a afrontar algunos días con una hora de calor. Hay que hacer lo que no estoy haciendo yo, que estoy con remera negra caminando por la calle. Cualquiera está mandando. Estoy muy mal y tampoco tengo una botella de agua en la mano. Todos los noticieros dicen ropa blanca y botella de agua en la mano. ¿Por qué tenemos que ser tan contraculturales en esta jabonería, Walman? Y porque acá no tenemos viste que alcance. No digas que estás tomando un whisky, no confesemos eso porque ya es un extremo que podría considerarnos libertarios ya. No soy una persona que acostumbre a tomar esas bebidas. Habla muy bien, habla muy mal de vos. Iba a decir que habla muy bien, pero no sé por qué no es que habla muy mal. Me lo han reprochado a lo largo de mi vida. A esta altura no me voy a poner a cambiar la situación. Igual tu voz refleja víspera de vacaciones, ¿sabés cuánto, no? Te voy a decir, o sea, ya tenés un tono, estás pulsando. Estamos en las gateras, sí. No estoy puesto, no tengo bermudas porque voy a la Casa Rosada después. Pero sí. Y hablando de Casa Rosada, te voy a traer un par de temas que me parece que tienen en esta época del año bastante concatenación, y tiene que ver, por un lado, con las mentiras, la conferencia de Adorni, cómo la realidad le escupe en la cara al vocero presidencial, y de alguna manera lo que... Te vas a tirar un clásico, me encanta, tu clásico anual. Y de alguna manera cómo opera sobre esa realidad el aparato mediático del oficialismo, digamos el paralelo. Sí. Porque en una de las últimas conferencias de prensa, Manuel Adorni me señaló que el salario mínimo vital y móvil no tenía razón de existir, que justamente uno podía llegar a negociar con su empleador la cantidad de horas que fuera necesario para trabajar, y en función de eso obtenía más libertad para ser contratado de acuerdo a las condiciones que uno pretende. Aclaremos que esto tiene que ver con justamente lo contrario, ¿no, Lu? Claro, sostener que exista un salario mínimo vital y móvil marca un piso, no solamente para lo que puede llegar a ser el ingreso en un empleo, sino también es la referencia para muchísimas asignaciones que vayan en un porcentaje de estas cifras lo que efectivamente tienen que percibir. Por ejemplo, subsidios a la energía, está todo medido en base a tres salarios mínimos vital y móvil y medio, ¿no? Es una cifra de referencia también para changarines, economía informal, etcétera. Claro, y cuanto más bajo sea ese valor, te tracciona todo el resto de los menor salarios. Es la erogación del fisco. Sí, no, además te tracciona todos los salarios a la baja, como funciona un ejército de reserva, ¿no? Digo, es el mismo mecanismo. Claro, y ese ejército de reserva hoy, que está incrementado, según los datos, vos tendrás cifras más actualizadas del año pasado, en alrededor de 220.000 trabajadores. Tal cual. Que quedaron fuera. Bueno, recordemos lo que me decía entonces, le pedimos a Gonzalo, Manuel Adorni, hace un mes aproximadamente, antes de sus vacaciones, acerca del salario mínimo vital y móvil. Tener un salario mínimo es un error, ¿no? Conceptual, que esto ya lo he explicado en conferencia en bastantes oportunidades, porque de hecho si hay personas que están dispuestas a trabajar por menos de ese salario, el esquema no te permite contratarlo, ¿no? Porque efectivamente no le podrías pagar menos de este salario mínimo vital y móvil. O sea que obviamente que esperemos que cuando Argentina sea completamente normal, conceptualmente el salario mínimo deje de existir. ¿En serio sostienen que el salario promedio, no sé quién gana $1.100 de los compañeros que está acá? Bueno, no sé, qué sé yo. No sé cuánto ganas vos. Prefiero no decirlo porque te daría lástima. Pará, Walman tiene razón. Si yo quiero ser esclava, ¿por qué el Estado le obliga a mi esclavador, a mi dueño a tener que pagarme un salario mínimo? Es cualquiera la que estás mandando. Si yo quiero ser esclava, pero puedo. Además, es un mundo libre, ¿entendés? Pero además, esclavo, tengamos en cuenta,
yo te hice una pregunta, Dorni, que todos, por supuesto, los troles se cagaron de risa. Y era muy sencilla. ¿Cuáles son las características del Imperio Romano que hacen que Javier Milei quiera regresar a tantos años antes de Cristo? Y bueno, la esclavitud Es una de las explicaciones, sí. Es una de las explicaciones. Efectivamente. Sí. Bueno, y lo que sucedió entre ayer y ayer, que se hizo viral, un video de una piba que quiso tomar un trabajo en la cadena Kentucky, la pizzería, y le ofrecieron 360.000 pesos por casi 50 horas semanales. Bien, justo. Ella lo decía de esta manera. No sé por qué TikTok no me deja subir esto, así que vamos a probar acá. Hoy fui a una entrevista de trabajo para las pizzerías Kentucky y da vergüenza lo que ofrecen a sus empleados. 360.000 pesos por un puesto full time de 54 horas semanales, como mínimo, porque si es en el turno noche es hasta el cierre, vaya a saber cuánto vas a trabajar ahí. La verdad que da vergüenza y ustedes dirán, bueno, Meli, si a vos no te gusta, decís que no y listo. No hay problema, yo vengo a mi casa y sigo con mi vida como si nada. Yo tengo un privilegio enorme y soy consciente de eso. Tengo 2 padres que se preocupan porque a mí no me falte nada y que no tenga que andar aceptando ese tipo de trabajos tan miserables, pero a mí este privilegio no me nubla la vista y sé que hay gente que realmente necesita trabajar porque si no, no come o se queda en la calle. Lo que a mí me molesta mucho es que empresas como Kentucky, que no dejan de abrir sucursales, ofrezcan este sueldo porque sabe que la gente necesita, porque va a aceptar, porque no le queda otra. Básicamente se aprovechan de la necesidad que hoy hay en Argentina y da bronca, la verdad, porque el dueño de Kentucky debe estar con los bolsillos llenos de guita, mientras a sus empleados los explota básicamente. Es más, usa la esclavitud porque no sé, ni siquiera te puede pagar un techo con esa plata. Pero bueno, espero que esto se haga viral y que la gente conozca lo que están pagando ahí. Bueno, le vamos a dar el título doctor honoris causa a esta piba que sí, el doctor honoris causa de la patriada, a esta piba que asume sus privilegios y además expone una cadena, ¿no?, que la levanta en pala y la miseria que paga. A ver, para aparte me da una cuenta, ¿no? 54 horas laborales. Si estamos hablando de que las jornadas de laburo son 8 horas y que hay un fin de semana de 2 días, eso me da que la semana le quedan 5 días, 8 por 5 me da 40 horas. Hay 17 horas que no entiendo, además. Porque hay 17 horas que no entiendo, claro, que no, ¿dónde están? Sí. A ver, pero 54, hace la otra, 360 dividido 54. No. Te da, si fueran 540.000 serían 10.000 pesos la hora. ¿Por qué te metiste en esta? ¿Qué necesidad, no? Son las 8:27 de la mañana. Y seguir tirándote para abajo esta mañana calurosa. Pero bueno, esta es la realidad que se da de bruces con los fraseos y parafraseos de Adorni, estas domadas habituales que supuestamente ejerce la Casa Rosada, cuando se expone de esta manera a una cadena, en este caso de pizzerías, que lo único que hace es especular. Supongo que sería para un ¿cómo se llama?, un puesto de moza, con lo cual completaría en negro lo que supuestamente le falta para alcanzar un salario que pueda aproximarse a lo que ahora está considerado por el RIPTE, ¿no? Sí. O sea que tendría que ganar 1 millón de pesos en propina. Y esa suma, de alguna manera, refleja lo que es la realidad de la mayoría de los argentinos, que según el propio presidente Milei, el 75% el salario que alcanzan es de 450.000 pesos únicamente. Y el del RIPTE, bueno, vos lo sabés mejor que yo, ronda según Milei, $1.300. Pero con una sociedad empobrecida, el aprovechamiento justamente de la patronal es mucho mayor y la posibilidad de exigir una contraprestación mucho más económica para la empresa está a la orden del día. Una cuestión que de alguna manera es fogoneada por el gobierno constantemente y sostenida desde, como te decía, desde su inteligencia y
y periodismo paralelo, ¿no? Este medio que ha llegado hace poco más de 2 años de la mano de justamente de Javier Milei, acompañando todo lo que es la publicidad de los actos de gobierno. Sería... ¿no? Gran laburo, Walman, gran laburo que haces, que has hecho, fundamental. Debería ser materia para una tesis académica de las casas de estudio del periodismo, de la comunicación, de los medios de información, cómo juegan, ¿no? Esos componentes, así, ¿no? Un representante de la patria metiéndose en las conferencias de prensa y participando de la construcción de esa narrativa. Por eso, el cronista del pueblo, Walman, ¿qué voy a decir? No, pero para cerrar te iba a traer acá lo que es la voz oficial paralela del gobierno. Estamos hablando de Fernando Cerimedo y la derecha diario, que está amenazando a diestra y siniestra a medios que osan alzar la voz en contra de lo que el tipo viene haciendo. Bueno, golpista en Brasil, vinculado justamente al acto de contra Lula da Silva en enero del 2022, y hoy en día que manda cartas documento a diestra y siniestra. Una de ellas la mandó a Radiográfica, y es interesante este contrapunto con la colega Emilia Trabuco, que le deja clarito que lo que él difunde son fakes y que para lo único que está es para sembrar miedo. Así que escuchalo y después charlamos un par de minutos. Alejandro Alberto Sarubi Benítez, en representación de Fernando Cerimedo, nos manda una carta documento por una nota tuya, Emilia. Lo que plantea es que se han hecho afirmaciones falaces, maliciosas, apartadas de la realidad respecto al señor Cerimedo, y lo que básicamente pide es una rectificación y un pedido de disculpas. Vos lo que planteás en la nota es: Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario, es el estratega sin cargo que completa el segundo anillo, junto a Daniel Parisini, el Gordo Dan, y Juan Pablo Carreira, Juan Doe. Entonces el problema es que dijimos que sos fundador y no que sos dueño. Una es esa, que soy el mentor de Juan Carreira y que también, supuestamente, yo soy asesor sin sueldo. Sinceramente, que te sientas tan agraviado por fundador, si no decinos quién es el fundador, porque la verdad no aparece. Juan Carreira, es de público conocimiento. Y Juan Carreira y Juan Do, y sí, Fernando, porque esa es la conexión, ese es el fundador, un pibe que ahora ocupa un lugar muy importante en el gobierno, y además vos sos el dueño. Vos sos el dueño. Vamos a la nota. Yo no soy asesor sin sueldo. Eso farás. Bueno, que sos simpatizante, en realidad sos un tipo que maneja el marketing político y lo asesorás al gobierno y le pones tus empleados a disposición de la Oficina de Comunicación Digital y manejan las cuentas oficiales. No pueden mentirme en la cara así, Ezequiel Acuña es otro de tus empleados que también trabaja para el gobierno. No son empleados míos, hace más de 1 año y medio que no trabajan conmigo. Bueno, pero fueron empleados tuyos. Vos lo formaste, sos el dueño de La Derecha Diario. Es la segunda cuenta que retuitea el presidente Javier Milei. Te interrumpo porque me pasan acá de producción una nota de La Derecha Diario, de la cual sos dueño, que quizá te va a hacer que te mandes una carta de documento vos mismo. Y en el segundo párrafo dice: el malestar es tan grande que Fernando Cerimedo, uno de los fundadores y directores de La Derecha Diario, lo dice la propia Derecha Diario, que vos sos uno de los fundadores. Lo que te vamos a pedir ahora que, con este archivo, después te lo paso, que nos pidas disculpas. Bajo ningún concepto voy a pedir disculpas. Lo que está mal en La Derecha Diario también corregiremos eso, porque soy el dueño, el fundador. No, muy fuerte este intercambio, Walman. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Sí. El momento en el que le dice, bueno, quizás te está mandando una carta documento a vos mismo, es tremendo. Es tremendo. Bueno, este es el principal aparato mediático que apoya el gobierno, con gente que ha salido de sus filas, como estos dos chicos, que hoy Juan Carreira, Juan Doe, es el titular de justamente de Comunicación Digital de la Casa Rosada, y está aquí en el Salón de los Troles, ex Salón de las Mujeres. En síntesis, te quería traer una breve recorrido por lo que significan las mentiras del gobierno, cómo se dan de bruces como la realidad, y como los propios comunicadores oficialistas no tienen argumentos para hacer lo que hacen. Cuando algo va contra su libertad, lo único que hacen es amedrentar a aquellos que lo hacen. Y de paso voy a agregarte un datito más. Dale. Y con esto cierro.
La colega Julia Eva Giallini es una streamer, está en Eva TV, fue aquella chica que participó en el acto de Juan Grabois cuando dictó la sentencia contra Cristina Kirchner, la Cámara de Casación, interpretando la justicia. Fue prácticamente amenazada por un supuesto colega, Tomás Díaz Cueto, quien le dijo, a través de un tuit le respondió: ¿qué estabas haciendo en tal lugar tomando un café? Julia lo dice claramente: yo no publico fotos mías en las redes en los lugares que estoy, así que esto indudablemente se trata de una forma de amedrentar y generar miedo. Esto es lo otro que hacen los troles: doxear y amenazar a aquellos que de alguna manera intentan levantar la cabeza y defender otro tipo de discurso y de política. Así que mi saludo para Tomás Díaz Cueto, con el que también tuve un cruce y me resulta una persona absolutamente nefasta. El movilero de La Nación se jactaba de filmar a la gente que iba a las marchas en situación de calle. Así que mis saludos cordiales están para vos también, Tomás Díaz Cueto. Muchas gracias, Huelma, muchas gracias por compartirnos y seguimos acá al habla, en contacto permanente. Abrazo. Dale, abrazo. Abrazo. 9:36 de la mañana, corriendo, siguen desfilando por acá los personajes. Qué lindo que se pone este Bocha de Data. Nos separan de las 10 de la mañana y en estos lujazos que nos damos en Bocha de Data, modo verano, con las patas en la pelo pincho, lo recibimos a él, ya lo conocen, el mejor contador de todas las historias, lo retenés, nuestro historiador que fuma pipa como debe hacer un historiador de fuste, ¿o no? ¿Qué decís? Un historiador. ¿Cómo estás, Juan Francisco Martínez Peria? No presenté, pues me miraba fijo. ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá. Muy contento. Y no tan dormido como la otra vez. Dormido, pero no tanto. ¿Dormiste? ¿Descansaste bien? Sí. Podría haber dormido 2 horitas más, pero estamos bien. ¿Qué te quitó el sueño? Nada, bueno, me despierto. ¿No? Me costó irme a dormir, me despierto. La luna llena, estábamos hablando de que no sos el primero que presenta dificultades para dormir. Estuvimos fuera de aire también, me estuvieron comentando. Sí, eso, sí, hubo mucha, se repitió mucho esa historia ayer. Quizá la luna trajo su influjo. Esperemos que positivo. Así que, porque le agarré nueva. Vos sabés que hay una era nueva, era de Acuario. Así que sí, lo sé perfecta. Sí, por supuesto. Y aparte de on fire, es todo es todo fuego. Por eso no paro de tomar agua. Hablando de identidades, ¿no? Porque qué fuerte que es lo identitario, porque fíjate vos como necesariamente siempre arrancamos por ahí. Es muy fuerte y hoy vamos a estar charlando un poco algo que ya la columna anterior medio habíamos anticipado, habíamos dejado ahí, que es el tema de la identidad de nuestra región, ¿no? Que particularmente en el caso de la Argentina es muy fuerte porque tenemos todo este mito, ¿no? De que los argentinos somos todos blancos, europeos, descendemos de los barcos, ¿no? Recordemos. ¿Pero qué dijo Alberto? Es lo que dijo Alberto, pero en realidad lo que dijo Alberto se ha repetido incansablemente. Alberto lo mataron por ser Alberto, que bueno, está bien. Es fácil de matar, es un tipo fácil de matar. Pero en realidad lo que él expresó no fue más que un mito típico, ¿no? de nuestra argentinidad y que constantemente se ha difundido en los medios de comunicación. Yo me acuerdo en su momento, el anterior presidente Mauricio Macri había dicho que era natural que América Latina, no la Argentina, que América Latina hiciera ese tratado de libre comercio con la Unión Europea, que finalmente medio quedó en el aire. Lloró acá con el rey de España. Lloró porque estaba el rey de España en el palco. Eso fue en la época del festejo del Bicentenario, que otro día lo podemos retomar. Y él decía, es natural que América Latina tenga un acuerdo de libre comercio con Europa porque todos los latinoamericanos descendemos de europeos, ¿no? Entonces hay un tema muy fuerte con quiénes somos, ¿no? En la literatura ha habido un montón de expresiones. Yo me lo sigo preguntando. Bueno, y está bien que nos lo preguntemos y evidentemente no hay una identidad única, digamos, ¿no? Los países, las regiones, los pueblos, uno mismo.
digamos, no tiene una sola identidad, menos yo que soy de Géminis, digamos, pero y no hay una sola identidad, lo que hay es identidades, en definitiva, en disputa, ¿no? O sea, hay identidades que son hegemónicas, que se imponen, pero siempre hay contraidentidades, ¿no? En la Argentina particularmente siempre ha estado esta idea dominante, ya desde el siglo XIX, de que somos europeos en América, incluso te diría antes de la gran migración, quiero decir, antes de las migraciones que se fueron dando a fines del siglo XIX, que nunca constituyeron la mayoría del país, eso es un mito, siempre se fue construyendo esta idea de que éramos europeos, todos nuestros próceres, sobre todo los próceres de la generación, digamos, de la posindependencia, la generación de 80, fueron construyendo ese imaginario, que es un imaginario blanco, racista, etcétera, etcétera, pero que ha sido hegemónico y que siempre ha habido identidades en disputa, contraidentidades. Siempre un ejemplo muy bueno fue toda la disputa en torno a la estatua de Juana Zurduy, digamos, ¿no? En la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella saca la estatua de Colón y pone la de Juana Zurduy, que era una mujer mestiza, que además le había regalado la estatua, el dinero para hacer la estatua de Evo Morales, ¿no? O sea, había mucha gente que lo quería plantear como una disputa por el patrimonio, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar una estatua que tiene casi 100 años, no sé qué? No, lo que estaba de fondo era... Un rubio, una morocha. Obviamente, ¿no? ¿Quiénes somos, en definitiva? Uno alto, esbelto, con calzas, y la otra tenía puesto un batón claro, que no daba ni ahí. No, además con los hijos, con la espada, mirando, ¿no? A la Casa Rosada, etcétera, etcétera. Y lo que está de fondo ahí, en definitiva, es quiénes somos, y obviamente quiénes somos no se puede definir fácilmente, ni sería tal vez bueno tener una identidad fija, obviamente, porque una identidad fija no existe, pero... Latino fluido soy. ¿Qué soy? Soy latino fluido. Lo importante... No, pero digo, en definitiva lo importante es entender que... Latino tampoco está tan bueno, ahora me hace ahora vamos a retomar eso, digo, pero lo importante es entender que las entidades están en disputa y que hay algo que es clave acá, es que nosotros tenemos una crisis identitaria permanente. Digamos, ¿no? ¿Y por qué tenemos una crisis identitaria permanente? Bueno, por nuestro origen, que es un origen colonial, digamos, por un origen vinculado con enormes violencias, con genocidios, con el tráfico esclavista, con la esclavitud, con nuevos genocidios, con migraciones, con mestizaje, etcétera, etcétera. Pero además hay algo clave, que es que los países que de alguna manera construyen una identidad que es hegemónica y que no entra en crisis permanente es porque no tienen crisis permanente. Si vos no tenés una crisis permanente socioeconómica, no te andás preguntando quién corno soy. Digamos, ¿no? Yo siempre doy en clase un ejemplo que es... Con la pancita llena no hay preguntas. Claro, no hay tantas... O sea, hay preguntas, pero no van al centro de la escena, ¿no? Y esto también está muy vinculado con repasar permanentemente la historia. Nosotros revisamos todo el tiempo la historia porque estamos en crisis permanente. Entonces, un ejemplo que doy yo es España. España ha sido un país multinacional, con enormes conflictos internos, con guerra civil, etcétera, etcétera. Tuvieron una larga dictadura, después salieron de la dictadura y dijeron, bueno, la hegemonía, ¿no? El acuerdo del Pacto de Moncloa, etcétera, etcétera, dijeron, no pensemos el pasado, basta, no pensemos mucho en nuestra identidad, vamos para adelante, somos Europa, etcétera, etcétera. Y durante muchos años, cuando hubo un gran milagro económico español, digamos, en el discurso más fuerte no se estaba discutiendo quiénes eran ni nada. Cuando España se va al bombo, aparece la independencia de Cataluña, aparece una gran crisis política e identitaria. Eso a nosotros nos pasa todo el tiempo, digamos, o pero mucho. No hay ausencia de crisis permanente, digo, no hay estabilidad permanente tampoco. Digo, necesariamente en algún momento, digo, toda hegemonía, como no es nunca, crisis. Es mayoritaria tampoco, digo, siempre hay una contra. Vos pensás que, por ejemplo, en la Argentina, y no solamente en la Argentina, la identidad nacional se construye a fines del siglo XIX, ¿está bien? Más o menos, en el caso nuestro, con Mitre, con Sarmiento, con Alberdi, con Roca, construyendo la historia, y ya en la década del 30 la chocan. Ya cuando entra en crisis el modelo... Claro, nos dura muy poco a nosotros. El modelo agroexportador, el modelo liberal conservador, entra también en crisis la historia hegemónica, lo que se ha conocido como la historia oficial, empieza el revisionismo y el peronismo va a plantear no solamente un modelo alternativo de país en términos de industria, en términos de intervención estatal, en términos de todo lo que odian, ¿no? Y nos han presentado negativamente como el populismo, sino también otra identidad, quiénes somos, ¿no? Ahí aparece el cabecita negra, aparece una reivindicación del mestizaje y un montón de cosas. Ahora, esto, como te decía hace un ratito, tiene un origen, y tiene un origen que es muy duro, que es la cuestión colonial, digamos, y ahora voy a hablar más en relación de América Latina. América Latina tiene una particularidad que la columna anterior ya lo mencionábamos, que es la multiplicidad enorme de nombres. Tanto es así, hay mucho escrito sobre esto, y hay un libro que es como una referencia fundamental, que es de un autor chileno que se llama Miguel Rojas Mix, que tiene un libro que se llama Los 100 nombres de América.
No son 100. Te iba a preguntar, me deben parece ser como tajante. 36, 37, pero no queda bien, 38 nombres de América. Y entonces el tipo le puso 100. Igual en el libro habría que contar la cantidad de nombres, pero esto es muy interesante. Esa multiplicidad de nombres nos habla de una multiplicidad de identidades en disputa y una historia sumamente conflictiva en torno a la identidad. El nombre no es algo anecdótico, es algo arbitrario, digamos, pero hay algunos nombres que son más arbitrarios que otros. Por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo porque me dedico a esto, que es Haití. ¿Está bien? Haití quiere decir tierra montañosa. ¿Está bien? Entonces es un nombre que es descriptivo. Yo tengo estudiantes que son de Noruega, ¿no? Entonces una vez le pregunté, ¿Noruega por qué? Y es tierra al norte. Entonces es un nombre que refiere a una geolocalización. A ver, los nombres son arbitrarios, pero hay nombres que parecen ser menos arbitrarios a otros. Y lo importante acá es que cada nombre de nuestra región, que nosotros tomamos, naturalizamos y muchas veces ni nos preguntamos, dan cuenta de diferentes proyectos políticos, ¿está bien? Y lo importante de acá es que antes de la conquista de esta región no tenía un nombre propio único, digamos, ¿no? Y ni siquiera los pueblos originarios tenían una idea de la región, porque cada pueblo tenía una conciencia de su propio espacio geopolítico, geocultural, y en todo caso conocía al vecino, el de más allá, pero ninguno de los pueblos originarios que había acá había pensado la región como región. ¿Está bien? Entonces había nombres como Abiyala, Tohuantinsuyu, no eran bolivarianos, Anahuac, etcétera, etcétera, pero no había un nombre común. Entonces lo importante acá es que el nombre para la región viene de afuera, viene desde la conquista, o sea que el origen ya es un origen colonial y es un origen que es profundamente complejo, conflictivo y problemático. Acá hay un libro de un autor mexicano muy importante, se llama Edmundo O'Gorman, que se llama La invención de América. Lo que él dice, esto no es un descubrimiento, es una invención. Los europeos vienen acá y dicen, che, ¿qué es esto? Y le ponen un nombre inicial que es las Indias. Claro. ¿Está bien? Y que claro, qué boludo, se equivocaron, no eran las Indias, pero quedó ahí un tema clave, que es millones y millones de personas que pasaron a ser indios. ¿Está bien? ¿Eran indios? No, nada que ver. Pero cada uno de ellos tenían diferentes identidades y vinieron esto y dijeron, son todos iguales, ¿está bien? Son todos bárbaros, son todos salvajes, son todos infieles y les vamos a poner el nombre de indios. Al poco tiempo se dan cuenta que esto no es la India. Ustedes saben que Colón se muere pensando que esto era la India. Él creía que Cuba era Japón, que estaba buscando el mar de la China. Juanfra, te quiero decir que esto por lo pronto en los 90 pasaba. Yo viví una temporada en Francia y cuando me preguntaban de dónde era, yo por provocadora nada más contestaba que era uruguaya, porque ¿qué me costaba decir Argentina y que me dijeran Maradona, ¿no? Me decía uruguaya. Y me ponía en cara, digo, ¿dónde sí. ¿Dónde queda eso? Pero a ver, lo importante no es solamente porque uno puede no saber, etcétera, sino lo importante es cómo el poder construye identidad. Claro. Hay otro gran filósofo argentino. Bueno, andá a saber qué determinaban a partir de mi uruguaya. Digo, ¿qué conclusiones sacaba? Cada conclusiones determinaba. Pero bueno, hay un filósofo argentino muy importante que falleció el año pasado, el anterior, que se llama Enrique Dussel, que él habla de el encubrimiento de América. ¿Por qué? Porque acá había múltiples identidades político-culturales y de múltiples pueblos, y vienen los europeos y dicen, esto no nos interesa, cuál es su propia identidad, voy a imponerte una identidad y esto pasa a ser primero las Indias. Después se avivan que esto no eran las Indias y le ponen otro término que es Nuevo Mundo. Nosotros seguimos usando esta idea de viejo mundo, nuevo mundo. No existe eso, no hay Europa no es más vieja que América en términos históricos, de ninguna reales, manera. Claro. Claro. Entonces acá pasa a ser Nuevo Mundo, digamos, y después pasa empiezan dos nombres. Uno que es América, por Américo Vespucio, que era un tano, navegante, medio chanta, que se la daba de gran navegante, que sí navegó, pero él es uno de los primeros que dice, che, esto parece que él dice, esto me parece que no es las Indias, y ahí le ponen América. ¿Está bien? Pero América, que nosotros tenemos totalmente, digamos, naturalizado, es un nombre colonial, es un nombre problemático, y además le pusieron, en vez de Américo, le pusieron América en femenino para, digamos, ser congruente con la feminidad de los otros continentes. Digamos, como son todos femeninos, tenía que ser femenino también. Esto fue un chabón europeo que era un cartógrafo, que es uno de los primeros en mapear el mundo con América incluida o con esta región incluida. Nada, que el chabón agarra en su casa y dice, esto para mí es América. ¿Entendés? Como que vos ahora agarras, Europa, la renombre y garpó y quedó, digamos, pero era profundamente problemático. Y al lado de América
en la época colonial existe otro nombre que ahora no se usa tanto, pero que en ese momento sí se usaba, que era el de Indias Occidentales. Dijeron, bueno, como esto no es las Indias... Pero queda más allá. Como esta no es las Indias, bueno, queda de este lado, que además es occidente para ellos, obviamente, Claro, porque nosotros decimos cercano oriente, ¿para quién? Claro. Y entonces agarran y le ponen, digamos, Indias Occidentales. Y durante la época colonial, Indias Occidentales y América fueron de la mano, digamos, fueron en paralelo. Y de hecho, el Imperio Español usaba más Indias Occidentales o directamente las Indias que América, ¿está bien? Va a ser después de la independencia o durante el proceso de independencia que empiezan a surgir nombres alternativos o nombres distintos. Esto es muy interesante porque justamente cuando hay que pensar la emancipación de nuestra región, hay que pensar una nueva identidad. Hay que pensar una identidad en conflicto con el imperio, en conflicto con la identidad impuesta por Europa, y ahí aparece un nuevo nombre que es Colombia, que es sumamente problemático porque tiene, digamos, recupera el legado de Colón, ¿está bien? Pero que es contrastante con América. Uno de los principales promotores del nombre Colombia es Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, que otro día podemos hablar, Francisco de Miranda fue el Muy precursor sí. de la independencia de nuestra región, que él es uno de los primeros en plantear, nos tenemos que independizar y nos tenemos que unir. Y tenemos que cambiar el nombre, y él habla de Colombia, del continente colombiano. Y ese nombre cuajó, porque hay un país que se llama Colombia y que fue un invento de él y de Simón Bolívar. Simón Bolívar hablaba de Colombia, De la Gran Colombia. hablaba de América Meridional, ¿está bien? La América del Sur. Y como habíamos hablado en la columna anterior, es a mediados del siglo XIX que se empieza a hablar no tanto de la América española, sino de la América Latina. ¿Por qué? Porque querían dejar de ser españoles. Claro. Nuestros próceres, Alberdi, Sarmiento, Mitre, Roca y tantas otras figuras en nuestra región, odiaban a España, tenían una fuerte hispanofobia. ¿Está bien? Entonces, para dejar de ser españoles, lo que hacen es reivindicar, digamos, a la latinidad, que es reivindicar a Roma. Y como habíamos hablado en la columna anterior, reivindicar a Roma también nos permite ser sobrinos. Hay un autor que lo plantea muy claro, él dice, Rubén Darío dice, somos, digamos, nietos de alguna manera de Roma, somos hijos de España y nuestra tía, no lo dice así exactamente, es Francia. Y garpaba ser Francia. Claro, ellos querían ser Francia. ¿Y qué es la clave acá? ¿Cuál es el proyecto que está acá? Es un proyecto profundamente eurocéntrico. ¿La mayoría de la población era descendiente de Europa? No. La mayoría de la población eran indígenas, mestizos, afrodescendientes. Las blancos eran absolutamente minoría. Y en vez de construir una identidad que reivindicase todo eso, lo que están haciendo es negándolo. ¿Está bien? Entonces ahí hay toda una vocación de latinidad que nosotros siempre tenemos como muy acostumbrado a pensar lo latino con el reggaetón, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en realidad la latinidad nos lleva a Roma. A fines del siglo XIX está lo que es el panamericanismo, que es el proyecto de Estados Unidos de unir toda América. Claro. ¿No? Y entonces cuando Estados Unidos plantea este panamericanismo, lo que está buscando es una identidad colonial hacia Estados Unidos. ¿Tá? Entonces, lo importante de todo esto... Esto es mío. Claro, lo importante de cada uno de estos nombres es diferentes proyectos. Si nosotros decimos Panamérica, estamos pensándonos en unión con Estados Unidos. Si decimos América Latina en esa época, estamos pensándonos como heredero de Europa. Frente a este proyecto de unidad de toda América bajo Estados Unidos, José Martí va a plantear otro nombre que es Nuestra América. José Martí, en un texto, vamos a hablar de José Martí más adelante, en un texto bellísimo que se llama Nuestra América, lo que él está planteando es una americanidad fuerte, disputándole el nombre América frente a Estados Unidos. Y lo más interesante es que él habla de nuestra América mestiza. Él reivindica una multiplicidad identitaria, con gauchos, con indios, con negros, con la mesticidad de nuestra región. Y en el siglo XX, digamos, ya no nos queda mucho tiempo, en el siglo XX hubo múltiples nombres: Iberoamérica, Hispanoamérica, Indoamérica. ¿Está bien? Indoamérica es un nombre propuesto por José Carlos Mariate y por Víctor Raúl Ayala Torre, que justamente van a decir, che, la mayoría de la región son pueblos originarios, entonces va a plantear este proyecto de Indoamérica. Y también, con el tiempo, América Latina fue resignificada, digamos, ¿no? Sobre todo en la década del 60, la década del 70, América Latina fue resignificada en una clave más, más popular, ¿no? Y acá hay básicamente... ¿Cuál es el que tenemos ¿Nos vas a decir cuál es el que tenemos que usar ahora o no? Sí, nos vas a decir. No, la verdad que todos los nombres son problemáticos. En tiempos recientes ha habido nombres, por ejemplo, uno muy interesante que es Améfrica Ladina,
Está bien que Está complejo, pero parece la ETA. No, América Latina lo que busca es recuperar la identidad negra de América. Sí, que esto es como una novedad también de la afrolatinidad. No es una novedad. Bueno, lo que es una novedad es que se lo empieza a reconocer. Se lo empieza a reconocer, está bien. Vale la corrección muy legítima. Aviala es un nombre que en los tiempos recientes, digamos, se está reivindicando, pero es problemática, pero justamente lo que se busca es reivindicar el legado indígena. Pero lo importante, quedas un poco hippie también. Lo importante es entender que cada nombre o cada nombre esconde un proyecto distinto. Y todos los proyectos que de alguna manera subrayan el legado europeo, lo que nos están haciendo es buscar integrarnos al mundo occidental. ¿Está bien? Y los nombres alternativos, los nombres críticos, lo que están reivindicando es ese carácter indígena, ese carácter afrodescendiente, ese carácter mestizo, y sobre todo también lo que Pluridentitario, sí. No en todos, no necesariamente. No, obviamente en todos, por supuesto. Y también lo que está reivindicando es la idea del sur. ¿Está bien? Que esto me parece clave. ¿Con quién nos integramos? ¿Nos integramos con Europa, con Estados Unidos, que es el mundo como nos quieren hacer creer? ¿O nos integramos con el sur? Los BRICS, en lo que se llamaba en otro momento el tercer mundo, lo que se llama el sur global. Entonces, todos estos proyectos descolonizadores, los proyectos de la década del 60, del 70, proyectos revolucionarios, y que volvieron, digamos, a comienzos del siglo XXI con el giro progresista, no solamente están pensando en la identidad de nuestra región, sino también qué lugar ocupamos en el mundo. Ocupamos el lugar de Occidente, como se ha llamado también extremo Occidente, que realmente, como vos decís, los europeos no nos reconocen como Occidente, Estados Unidos tampoco nos reconocen, solamente nos reconocen para integrarnos subalternizadamente, o nos reconocemos como de otra manera y nos reconocemos en el sur. Y además nos reconocemos, y esto también es muy importante, cada país, nosotros volviendo a la Argentina, nosotros debemos reconocer que somos latinoamericanos, que somos mayoritariamente mestizos, que no descendemos de los barcos y que nos tenemos que integrar con el resto de la región. No solamente con el resto de la región, sino también con el resto del sur. Resto y para construir la muralla en el Ecuador, así, tipo. No, más arriba, más arriba. Porque más ¿qué arriba, dejamos México, afuera? México. Bueno, para México discutimos un poco, si nos conviene. México, Está lleno de fetanilo, Juanfran. En México, pero que era el México originario. Digamos, uy, ahí tenemos también recuperando medio el México que le robaron. Claro, y ese mapa, ¿no? Como decía América Mexicana, ¿no? La presidenta de México. Bueno, ahí está el nombre, digamos, pero un nombre... También colonialista. No, descolonizador, recuperando... Frente a Estados Unidos. Claro, frente a Estados Unidos, sí. 10 de la mañana clavada, se nos fue el programa, Juanfran, la semana que viene volvés. Obvio. Prometiste un montón de cosas, ¿eh? Sí. Digo, nosotros no nos olvidamos, no perdonamos. Mejor que decís hacer, memoria. Y mejor que prometir es cumplir. Memoria, verdad y justicia, José Martí y María Tino, Francisco de Miranda prometiste también. Bueno, voy a saludar a quienes están por acá antes de despedirnos. ¿Hay gente por ahí? Sí, está lleno. Sí, no, somos ¿Tan una galera. ¿Tan temprano? Grita la Jauría en el chat de WhatsApp, que está encendidísimo, y acá no se va nadie sin leernos y escucharnos, por supuesto. A ver, Berta da su presente por aquí, o Alberto de Marcos: si se compra un bien y se lo deja sin producir, se le debería cobrar un impuesto por renta presunta. Sí, sería ideal. Ahí tenemos una causa de militancia. Vamos a militar la renta presunta. Pou, con respecto a lo de la fiesta de la papa, fue solo una chica solita con su alma la que se plantó. Eso lo hace más significativo. De paso, el locutor quedó como un pelotudo para todo el viaje. Pou agregó: para que esto último ocurra, fue oportuna la complicidad de otra muchacha. Hay que bancársela frente a un funcionario, hay que implantarse en un escenario frente a todos los funcionarios en un pueblo, ¿no? Sí, justamente eso comentábamos, en plena sintonía, Pau. Ángel, buen día, Luciana, te comparto el silencio y la inacción cómplice de la dirigencia opositora, me tiene con los egos al plato, los ex. Enojado y decepcionado con algunas figuras, y fuera Milei, es un sentimiento compartido por muchos, ¿no? También viene apareciendo en este espacio. Daniel Suárez, no es solo inacción de la oposición, parece que también va a ir separado en tres fuerzas para que Milei y Macri arrasen en las elecciones de medio término. Muy bien, venimos con la construcción política, venimos bárbaro, evidentemente. Yantoni, esos no son medios que apoyan al gobierno, son grupos de tareas en acción. Interesante planteo frente a lo que traía Fabián Wallman de cómo funciona el aparato mediático del gobierno libertario, sobre todo en X. O Alberto de Marco agrega: Alberto, cuando dijo eso era presidente, ¿no? Refiriéndose a que bajábamos de los barcos. ¿Por qué no recomendaba también que no se puede comer sandía con vino porque es un dicho popular? Zulma Martín, buen día, Zulma, dando su presente. Y Yantoni dice: y esa abuela, la conciencia que regula el mundo. Y Fernanda Frigimoliola,
Freijomil, perdón, lo digo bien. Presente también por acá, qué bueno que nos estemos. Tengo también un mensaje de Beto que vi hace un rato en el WhatsApp. Dice, Juanfra, vamos, nos dice Beto de Liniers. Vi las imágenes... Te manda un saludo acá, Juanfra. Vi las imágenes del cañón de Atuel y la central hidroeléctrica luego del temporal en San Rafael. Tremendo, sí, tremendo. En algún recinto de las locaciones del gobierno debe haber un vocero oficial porque Adorni es un vocero blue. Me gusta la de vocero blue. Buen día también para Claudia Barrientos. Dice que acá Clau que tiene un resto de 100 luquitas para entrar en la cooperativa de la mina, la mina de oro de la Patriada. ¿Sabés que las minas de oro se están vendiendo? ¿Sabés cuánto vale una mina de oro en este país? 6 palos verdes, no es tanto, pensalo. No. No es tanto, porque vendemos todo, el bar, la gráfica, esto, cada uno su casa, un par de sueldos, sacamos un crédito, nos compramos una mina de oro y volvemos hecho millones. Y la concesionamos. Que es una vergüenza, ¿eh? ¿Qué? 6 palos es un regalo. 6 palos, 2 yacimientos por 6 palos, IMSA 7 palos, estamos de remate, poné el cartel, vámonos todos. Es un escándalo. Un escándalo. Che, qué buen programa, Bocha de Data, qué bien que informan, como diría la jefa, más clarito el agua. Abrazos, Patricia de Bahía Blanca, muchas gracias, Pato. Ahora en la localidad de Cabildo, disfrutando del silencio con ustedes. Bueno, te lo rompemos un poco, me da un poco de culpa romperte ese silencio hermoso, Patricia. Y Raúl, también acá Raúl Atilio Fernández, hola, buen día desde Bahía Blanca también, arrimando el bochín a Bocha de Datos. Saludos, Raúl Atilio. Qué buenísimo, esto así sí que se pone lindo, esta asamblea radial se produce. Toda esta gente, vamos haciendo la cooperativa. Olvídate, juntamos los 6 palos de acá. Hay un montón de gente, ¿eh? De acá a enero tenemos los 6 palos y tenemos ¿Dónde está la mina? No sé, hay un montón, Hay un montón. Bueno. Es más, digo, por ahí hasta Busquemos podemos ir y completa. ocuparla. ¿Vos no tenés algún argumento ancestral para que podamos ver? Por eso, con tu argumento ancestral, los míos económicos y todos los que somos a tomar la mina, a hacer el cobre. El cobre es nuestro. Una linda con pileta, algo. Sí, sí, vamos a ver. Claro, por 6 palos. Y algunas reglitas de Pelo pincho ponemos. Como esta, como las que tenemos acá, donde tenemos las patas chapoteando. Qué linda previa, cómo le calentamos el estudio a todos en cuero que siguen la continuidad de FM La Patriada bajo la conducción del gran Carlos Barragán y un equipazo. Gracias, Juanfra, infinitas, infinitas. Qué bueno que está este paseo. Nos fuimos re atrás, pero así. Viajamos, volvimos, también nos divertimos. Mañana en la zona de las 8 de la mañana nos encontramos, porque hasta que choque China con África...